¿Qué tal, gente? Bienvenidos un día más al día de descanso, bienvenidos un día más a este pequeño espacio de ciclismo que tenemos aquí en Twitch. Hoy va a ser breve entre los partidos del Mundial. Hemos tenido el partido de España ahora mismo, que vaya peñazo de partido 0-0, y luego está el Bélgica-Egipto, así que no vamos a perder mucho el tiempo y vamos a ir rápido para allá. Así que hemos tenido esta semana, como bien sabéis, el Tour Auvergne-Rhône-Alpes. A ver, ¿qué hablo por aquí? Todo esto. Perfecto, lo dejamos el lunes después de la etapa del Puy-en-Velay, que había finalizado con una nueva victoria de la fuga, con la victoria de Anton Charming ahí con el ataque en la parte final, y con Alex Baudin, del líder de la general, con medio minuto sobre un grupo de segundas bazas, digamos, de la general. Y otro grupo que estaba 44 con los grandes favoritos como Isaac del Toro, Jorgensen, Ayuso, Seisas, que está aquí, Buitrago, Kiani de Brooks. Estaban todos los Esquilmos, todos los grandes favoritos en este grupo. Quizá el más favorito que había perdido tiempo era Tobias Hallan Johannesen, que perdió bastante tiempo en esa primera etapa. El martes tuvimos la contrarreloj por equipos, donde Visma hizo lo suyo, llevándose la victoria. La verdad es que lo hicieron muy, muy bien, dominándola todos los tiempos el equipo neerlandés. Netcompany Neos fue segundo, también con muy buenos tiempos. El EF Education Easy Post hizo una gran contrarreloj, consiguiendo mantener el liderato para Alex Baudin. Además le vimos la estrategia que durante un rato Alex Baudin se ahorró los relevos para luego poder hacer la subida lo más rápido posible. Lidl Trek fue cuarto a 32 segundos. Red Bull Bora, que lo hizo bastante bien para el equipo que traía aquí, fue quinto a 40 segundos. Un poco la decepción quizás fue de Caldón CMA CGM, porque perdió muy muy pronto a Stefan Biseguer, además del corredor que no había comenzado ya la carrera. Por lo tanto, con un corredor menos y siendo 5 ya desde prácticamente el kilómetro 4 o 5, pues era muy difícil hacer un buen resultado. Pero bueno, 45 segundos de pérdida, que tampoco era el fin del mundo. Movistar fue séptimo a 52 segundos, les pasó un poco lo mismo. Diego Pescador no tomó la salida, han estado con un virus durante la semana. Y al ser un corredor menos, también perdieron a Hesman pronto y no pudieron hacer mucho más. Jayco Alula, que suele ser uno de los grandes equipos para estas carreras, no pudo ser más que octavo, con Michael Matthews marcando el tiempo por delante de Luke Plapp encima, sacándole un par de segunditos ahí. Y el gran perjudicado de la general fue Isaac del Toro, que perdió hasta un minuto con el Bismarck Isabike, con su equipo el UAE Emirates XRG, que no lo hicieron demasiado bien, la verdad. Pero él consiguió dejar la pérdida en ese minuto. La verdad es que el UAE haciendo un poquito de aguas cuando hay cronos por equipos, si no está Tadej Pogačar. Veremos lo que hacen en la del Tour, pero la verdad es que el antecedente no es el mejor de todos. Luego Bahrein, Grupama, Sudal Quick Step, XDS Astana, Alpecin 1X, Total Energies, Cofidis, Tudor, Hey, yo. DSN. Hola David, ¿qué pasa? Muy bien la porra hoy, ¿eh? Loto Intermarché Picnic, y para cerrar la clasificación, el Caja Rural Seguros RGA, que era bastante previsible que fuesen últimos o estuviesen por ahí. Solo por 4 décimas perdieron con Picnic, o sea que tampoco demasiado mal. La general, Alex Baudin, como decíamos, conseguía mantener el liderato con Kevin Boquelan, que se colocaba segundo, empatado a tiempo con su compañero Oscar Onley. Mateo Jorgensen subía hasta el cuarto puesto a 15 segundos, y luego ya a 47 llegaban Juan Ayuso y Esquiel Moss, quinto y sexto. Norhagen, séptimo a 50. Maxime Van Gils, octavo a 56. Bruno Armirel, noveno a 57 con Carlos Rodríguez, que era el décimo y cerraba el top 10. Isaac del Toro se colocaba decimosexto a 1.16. Paul Seisas, duodécimo, a un minuto clavado.
que seguían siendo los máximos favoritos porque quedaba, como bien sabéis, mucha dureza. Luego llegaba la cuarta etapa, esa etapa que se dividía entre la fuga y un posible sprint. Al final no hubo ningún equipo que pudiese trabajar. Además, Godón perdió rueda con el grupo y eso hizo que Ineos no trabajase y acabó llegando de nuevo la fuga con esa victoria para Quinn Simmons en un esfuerzo que hizo muy bueno Pablo Castrillo del Movistar en ese último kilómetro porque estaban bastante cerca de que les cogiesen y Pablo Castrillo se sacrificó en ese par de kilómetros últimos para que intentase sprintar Raúl García Pierna. Al final tienes dos bazas, esto es lo único que puedes hacer para intentar conseguir la victoria, bien hecho por parte de Movistar, Quinn Simmons, que conseguía su primera victoria en un sprint de grupo, por palabras propias. ¿Qué tal, Vito? ¿Cómo estamos? Aquí hablando un poquito de ciclismo entre tanto fútbol, haciendo resumencillo de la Auvergne Alps y luego iremos a ver qué tenemos en Suiza, en la ruta de Occitania, el Valois Belgium Tour y Eslovenia, que tenemos muchas carreritas esta semana en contraste con la pasada, que prácticamente solo hemos tenido esto. Esta semana viene bastante cargadita. Y Wout van Aert, que se llevaba el sprint del grupo, la verdad es que es sorprendente porque en la crono, a pesar de que Visma lo hizo muy bien, él parece ser que se sacrificó en esos primeros metros y se quedó esa rachita de 10, grande David. Se quedó muy pronto, pero parece que luego estaba bien de forma, consiguió ganar el sprint de grupo por delante de Coquard y Bauhaus, que tampoco son Philipsen ni Merlier, pero no son malos sprinters. Y eso, al final el sacrificio de Pablo Castillo que le sirvió a Quinn Simmons para llevarse la victoria y la etapa donde primera posibilidad de sprint que los equipos de los sprinters no fueron capaces de llevar a cabo. La general se mantenía más o menos igual, excepto por Bruno Armirail, que perdía 7 puestos, y por la debacle de Maxime Van Gils, que en este día perdió una barbaridad de tiempo y se soltaba ya de la clasificación general, que yo creo que pudiera haber hecho una buena clasificación general, viendo cómo ha estado luego en la montaña, pero no sé, un poco inentendible esto de Van Gils, pero bueno. Y así Seixas entraba ya en el top 10, Carlos Rodríguez se ponía octavo y Isaac del Toro se colocaba decimocuarto. En los puntos, Nadav Reisberg, que ha sido toda la carrera el líder, seguía manteniendo el maillot. La montaña pasa un poco lo mismo con Clement Brazafonso. La verdad es que ha sido una carrera donde los maillots secundarios han peleado bastante poco. Los jóvenes, Alex Boudin seguía liderando al liderar la general, evidentemente era el líder también de esta clasificación. Kevin Boquelin y Oscar Onleys iban por detrás y Boquelin era el que llevaba el maillot de la clasificación. Y en la clasificación por equipos, el Grupama de DJ United, que con las fuguitas de esos primeros días y la crono por equipos que no habían hecho tan mal, pues conseguían mantener ahí el liderato. Llegaba así esta etapa luego entre Saint-Chamond y el Parc de Seux, que aquí ya sí que la opción de sprint parecía mucho más clara y fueron controlando los equipos de los sprinters, estuvo Bahrein, estuvo Visma, estuvo Tudor también controlando porque tenían a Mateo Trentin. Y al final, esta vez sí, consiguieron llegar al sprint. Estuvo Ineos para Dorian Godón. Consiguieron llegar al sprint y Wout van Aert se llevaba la victoria por delante de Hugo Hofstetter y Phil Bauhaus. Dorian Godón no pudo ser más que sexto. Aquí vimos a Hugo Hofstetter muy enfadado consigo mismo porque perdió la rueda de Wout van Aert y luego se le vio que sí que tenía buenas piernas y que quizá podía haber peleado la victoria con él, pero al final pues se tuvo que conformar con ese segundo puesto. Luego Trentin fue décimo y Coquard noveno. O sea, al final tampoco los mejores sprinters, quitando a Bauhaus, tampoco estuvieron muy respondones para este día. Y Wout van Aert que conseguía así una victoria, un Wout van Aert que hay que echarle un ojo a verle en el Tour cómo va a rendir, porque tiene pinta de que puede rendir a un nivel espectacular. Sí que es cierto que al día siguiente se bajó por dolores en el codo, dijo,
Pero vamos, que básicamente yo creo que por no comerse toda la montaña de los Ron Alps y coger y decir, me voy a la concentración y ahí hago preparación más específica y mejor que todos estos días de montaña, además marchándose con la victoria, pues bien, bien contento. La general se mantenía toda igual, aquí sí que no había nadie que perdiese tiempo. En los puntos, Henri-François Renard Hakim se colocaba segundo, pero como vemos bastante lejos de Nadav Reisberg. En la montaña, Clement Brazafonso seguía liderando con esos 3 puntitos y Alex Bodán seguía siendo el mejor joven y por equipo seguía siendo el grupo MDY. Ya a partir de ahí ya llegaban las etapas de montaña. La primera era esta etapa entre San Bulbás y Cres Bolán, que parecía una etapa donde podía llegar la fuga, pero realmente lo que pasó es que se cortó el pelotón, se hizo una fuga muy numerosa, con hasta 60 corredores, y claro, el pelotón ya no hubo manera de que controlase eso. El Decathlon CMA CGM fue el que más lo intentó, pero los equipos tampoco colaboraron en demasía con ellos. Luego veremos que esto ha llevado a ciertas protestas por parte de un corredor que pueden ser entendibles o no. Eso ya depende del criterio de cada uno. Yo sí que entiendo la crítica, aunque creo que es evidente que te van a correr así, amigo, y más vale que te vayas acostumbrando. Y entonces ese grupo se hizo incontrolable, cogió bastante ventaja. Red Bull Bora hizo un poquito de magia jugando a ganar la etapa y jugando a coger el liderato. La gente dice que no entienden por qué corrieron así. Tugwell tenía asegurado el liderato de la carrera y creo que no lo veían opción realista como para conseguir la victoria. Entonces lo que hicieron fue tirar para Maxime Van Gils, como se vio luego que Tugwell hizo un buen esfuerzo en la extensión a Cres Volant para lanzar a Maxim Van Gils. Y por parte de los favoritos vimos a un Seixas bastante fuerte y a un Del Toro sorprendente que consiguió aguantarle a Rueda. Seixas no hizo un ataque muy demoledor, muy explosivo, sino que puso su ritmo ahí en Cres Volant y él solo se fue tirando. Isaac del Toro se quedó a su rueda, el resto de corredores no pudieron aguantar. Ayuso tuvo aquí un mal día, les vimos descolgarse bastante pronto y Esquilmos hacer el esfuerzo por mantenerle a un buen ritmo. Y al final, pues 6 así del Toro que salían como los grandes beneficiados de los corredores de la general. Como decíamos, victoria para Maxim Van Gils, segundo puesto para Tobias Harlan Johannesen, que también entró en meta bastante enfadado, como pasaba con Hofstetter el día anterior. De hecho, la foto finish de esta etapa no está aquí, pero se ve cómo entra con la rueda levantada porque entraba golpeando con la rueda sobre la carretera por el enfado. Y luego Luke Tuckwell fue tercero, Pablo Torres, que hizo muy buena etapa, fue cuarto, Raúl García Pierna quinto, también muy peleón en las fugas, tanto Raúl García Pierna como Pablo Castrillo. Yanis Boasar fue sexto, Jordan Llegat séptimo, Cristian Rodríguez octavo, Clement Braz Afonso noveno y Lennart Jazz cerraba el top 10, todo hombres de la fuga. Y como vemos aquí ya los hombres de la general, Del Toro y Seixas llegaron vigésimo y vigésimo primero a 3.15, Jorgensen perdía 13 segundos con ellos, Esquielmos y Ayuso 22, al final consiguieron reducir bastante la pérdida y luego hombres como Kiani de Brooks que estuvo prácticamente en el minuto y Luke Plapp, Daniel Felipe Martínez y tal que ya estuvieron más lejos y Alex Bodan que perdía 4 minutos 47 y que por tanto perdía el maillot de líder. En la general, Luke Tuckwell se vestía como líder, Bruno Mireil se colocaba segundo a 1 minuto 12, Guillem Martin tercero a 2 minutos, Mateo Jorgensen se mantenía cuarto, ahora a 2.34, Cristian Rodríguez se colocaba quinto a 2.37, José Félix Parra sexto a 3.04, Seixas se metía séptimo a 3.06, Ayuso caía al octavo a 3.15 con su compañero Matías Esquielmos e Isaac del Toro cerraba el top 10 a 3 minutos 22 segundos. Así que se ponía bastante interesante la carrera porque teníamos a un líder, Luke Tuckwell, que es un chavalillo joven, pero que hizo un buen giro de... No, fue el Porvenir el año pasado.
Fue décimo en el Porvenir, segundo en el Giro de Italia Next Gen. Sabía que había hecho una buena carrera el año pasado, pero no sabía cuál de las dos era. Y luego Mateo Jorgensen, el mejor colocado de los de la general, siendo parece uno de los que peor iba para arriba. Seiza se colocaba por delante de Ayuso y Esquielmos. Y estos por delante de Isaac del Toro. Así que estaba todo bastante bonito y que podía ofrecernos bastantes posibilidades. Y llegaban las dos grandes etapas alpinas, la primera de ellas entre el Abriduar y el Gran Colombier. Que la noticia en esta etapa estuvo en que en la bajada de la Col de Tourmier, después de coronar San Maurice de Roterens, en esa bajada se neutralizó la bajada porque había zonas de gravilla, estaba como muy peligroso todo. La organización decidió neutralizar esa bajada y una vez que se arrancó, Paul Seixas en una curva intentó adelantar a un par de corredores y pasó por una zona de gravilla y se fue al suelo. Se fue al suelo y se pegó una hostia bastante importante. Tardó más de 3 minutos en levantarse, llegó a estar a 4 minutos del pelotón. De Caldón hizo un trabajo magnífico, dejando a los corredores de forma escalonada, controlando en todo momento la pérdida y sabiendo cómo hacerlo. Y en la Col de Richemont, al final, Paul Seixas volvía a estar en el grupo de los favoritos. Si bien es cierto que venía bastante golpeado y con un esfuerzo bastante grande porque recortar esos 4 minutos a un pelotón que en este día sí que decidió tirar. El día anterior para coger a los 60 que se habían fugado no quería tirar nadie. Este día con Paul Seixas que se había quedado por detrás sí que decidieron tirar y de ahí que Leo Bisio luego dijo que se enfadase y dijese que las declaraciones esas de por qué que los corredores habían buscado un día, les daba igual quién ganase, pero el otro día cuando estaba Paul Seixas por detrás estaban todos muy interesados en tirar para adelante. Exhibición absoluta de Leo Bisio para meter a Seixas en el grupo. Se quedó cuando el grupo de Seixas estaba como unos 30 y tantos segundos del pelotón y prácticamente en un par de minutos le volvió a meter. La verdad que trabajo espectacular. Y llegó el ascenso del Gran Colombier. Ahí Paul Seixas se vio desde el principio que no estaba a tope. Puso su ritmo desde el inicio de la subida con el apoyo siempre de Leo Bisio. Y luego vimos trabajar al líder 3 que buscaba la victoria. Atacó Juan Ayuso como a 7 kilómetros de meta desde bastante lejos. Parece que cogió buena ventaja. Estuvo todo el tiempo con ello bastante controlado hasta que por detrás se movió Isaac del Toro y en un movimiento, la verdad es que espectacular, como a 4 kilómetros, una cosa así, alcanzó a Juan Ayuso a falta de 2 kilómetros y cuando ya se acababa esa zona más llanita que había en mitad del puerto, y a partir de ahí se marchó en solitario sin que nadie pudiese responder, consiguiendo la victoria. Por lo tanto, Isaac del Toro llegaba primero, Juan Ayuso que llegaba a 24 segundos, Tobias Harald Johannessen llegaba a 38 como tercero, Mateo Jorgensen cuarto a 41 con Kian Eidebrooks, Matías Esquielmos a 1.17 después de soltar la rueda de Paul Seixas, se colocó en su rueda y hizo toda la subida con él. Paul Seixas que perdía solo 1 minuto 21 después de toda la etapa. La verdad es que era una gran etapa porque ya decíamos que el golpe había sido duro y que había llegado a estar a 4 minutos del grupo. Cristian Rodríguez, José Félix Parra y Jan Castellón, los tres entraban en el top 10 a 2.29, 2.31 y 2.33 respectivamente. Luke Tugwell entraba a 2.33 defendiendo ese maillot amarillo, aunque ya bastante más complicado para conseguir la victoria final en ese último día. La general, como decíamos, Tugwell se mantenía como líder, Jorgensen se mantenía segundo a 42 segundos, Isaac del Toro tercero a 49. Juan Ayuso era cuarto a 1.06, Tobias Harald Johannessen quinto a 1.33, Paul Seixas sexto a 1.54, Esquielmos séptimo a 1.59, Kian Eidebrooks octavo a 2.17, Cristian Rodríguez noveno a 2.33 y José Félix Parra décimo a 3.02. Buena actuación de José Félix Parra para el Caja Rural, muy bien Cristian Rodríguez también, muy bien Kian Eidebrooks para Movistar, dando buenas esperanzas de una buena clasificación general en el Tour, e Isaac del Toro que ya se ponía como primer candidato a ganar la carrera.
Y llegaba así la última etapa, esa etapa entre Beaufort y Plateau de Solasson, con esas 4 ascensiones al Col du Pré, al Monte de Vichan, al Col de Saravis y luego a Plateau de Solasson. Aquí Paul Seiza sí que tomó la salida, pero luego se acabó bajando, acabó haciendo DNF. Y la subida de Plateau de Solasson se hizo de manera distinta. Fue Isaac del Toro el que atacó desde más lejos, pero aquí es que nadie pudo responder. Parecía que del Toro tenía uno de esos días donde se veía más fuerte que nadie y lo reflejó perfectamente, consiguiendo de nuevo la victoria y llevándose la clasificación general. Juan Ayuso fue de nuevo segundo a 1 minuto. Tobias Harlan Johannesen, que fue de menos a más en esta carrera, fue tercero a 1.02. Bastante bien, alcanzando a Juan Ayuso ahí justo sobre la meta. Matías Esquielmos hacía cuarto a 1.31, con el mismo tiempo que Cristian Rodríguez. Carlos Rodríguez, que después de estar en la fuga, aguantó entre los favoritos y consiguió hacer sexto. Bastante buena etapa de Carlos Rodríguez, que tuvo un día el día anterior donde Lores de Plus estuvo haciendo trabajo para él y él parecía que se sentía bien hasta que de repente petó. Ya sabemos que ese es el problema que decían que tenía, que parecía que estaba muy bien hasta que en un momento peta y no se sabe por qué ni nada, pero que no da más. Maxime Van Gils llegaba séptimo, tirando de su compañero Luke Tugwell a 1 minuto 43 y junto a ellos Kian Eidebrooks y Mateo Jorgensen. En la general, Isaac del Toro se llevaba la victoria final con Luke Tugwell segundo a 54 segundos. Gran resultado para Luke Tugwell, que es un corredor de 21 años que se planta con un segundo en el Oberron Alps, que ya es una cosa a destacar. Juan Ayuso completando el podium a 1.17, la verdad es que un podium muy joven. Mateo Jorgensen cuarto a 1.36, Tobias Harlan Johannesen quinto a 1.46, Esquielmos sexto a 2.41, Kian Eidebrooks séptimo a 3.11, Cristian Rodríguez octavo a 3.15, José Félix Parra, que conseguía meter a un Caja Rural en el top 10 de la clasificación general, que no es nada desdeñable esto en una carrera como esta. Noveno a 6.25 y Guillem Martán cerraba el top 10 a 7.21. Jan Castellón era un décimo. O sea que muy buena carrera de Caja Rural, que se lleva esos 170 puntos de la clasificación general en la UCI, que no son, como decimos, nada desdeñables. En la clasificación de los puntos, nada Reisberg, como decíamos, sin nadie que le pelease la clasificación, se llevaba el maillot a casa. En la montaña pasaba un poco parecido con Clement Brazafonso, que vemos que son 35 puntos de diferencia lo que tenía con Isaac del Toro. En los jóvenes, Isaac del Toro acababa como ganador con esos 54 segundos de ventaja sobre Tuchel y ese minuto 17 sobre Juan Ayuso. Los tres primeros de la general participaban en esta clasificación, así que no había duda de cómo terminaba. Y en la clasificación por equipos, el Bismarck Isabay, que en esta última etapa se colocaba en primer lugar por delante de Lidl Trek, que se había puesto primero en la etapa anterior, y Grupama, que ya había perdido un puesto. Por lo tanto, primera batalla, ese duelo que que íbamos a tener entre Del Toro, Ayuso y Seixas. Las conclusiones que se pueden sacar es que Del Toro está muy fuerte, lo cual tampoco es una sorpresa. Lleva 4 carreras World Tour de una semana corridas este año, 3 victorias y el abandono en Ichulia. O sea que bastante bien pinta el año para Isaac del Toro. Hay que empezar a plantear ya lo de que se vaya de UAE, aunque yo creo que este año le llevan de gregario, el año que viene le van a poder dar el liderato de Giro Tour, así que igual nos comemos todavía por lo menos otro año de este corredor en el Giro Vuelta, perdón, no sé si he dicho Giro Tour. Nos comemos otro añito de él en el UAE y luego ya dentro de 2 años a ver qué es lo que ocurre. Ayuso, que parece que está un poco corto de forma, lo cual no es malo para la preparación para el Tour. Si va de aquí hacia arriba, todo estará bien. Y lo único, Seisas, que no hemos podido verle el primer día de Cresbolán, le vimos que parecía estar bastante bien, llegando con Isaac del Toro sin hacer un esfuerzo tampoco excesivamente grande. Sí que es cierto que Isaac del Toro siempre lleva cara de que está muy bien y Paul Seisas siempre lleva cara de que está muy mal, pero llegaron ambos juntitos.
Así que, y luego el volquete que pegó Seisas y ya no pudimos ver más de él. No se ha roto nada, así que puede seguir con la preparación tranquilamente. En vez de tener la etapa de Plató de Solasón, seguramente ya ha tenido un día de cama recuperándose de todos los dolores. Y a partir de ahí, pues a preparar el Tour. Así que bueno, a priori yo creo que tanto Del Toro como Ayuso, como Esquielmós, como Eidebrooks, como los Caja Rural, por ejemplo, pueden estar todos bastante contentos con esta carrera. Seisas al final no haberse roto nada, pues está bastante bien que pueda seguir su preparación para el Tour. Y de momento, pues tenemos todas las cartas boca abajo en la mesa de nuevo para el Tour de Francia sobre cómo va a estar Seisas con respecto a Vingegaard y Pogachar. Y hablando de Pogachar, tenemos esta semana, que empieza el miércoles, el Tour de Suiza, donde participa Pogachar con prácticamente su escuadrón de élite del Tour. Yo creo que aquí, si metes a Del Toro, puede ser perfectamente el equipo que haga el Tour. Tim Bellens, Félix Groscharner, Brandon McNulty, Domen Novak, Nils Politt y Jonathan Narváez. La verdad es que es un equipo elegante. ¿Y quién va a estar para pelear con él? Pues vamos a tener a Mathieu Van Der Poel, vamos a tener a Richard Carapaz, a Antonio Tiber y Lenny Martínez por parte del Bahrein. Va a estar Axel Lorenz por el Net Company Neos, a ver qué puede hacer. Jarno Widar por parte del Lotto Intermarché. Movistar viene con Nairo Quintana. Primoz Roglic por parte de Red Bull Bora Hansgrohe. Viene Mikel Landa, que dijo que se iba a probar aquí para ver si corría el Tour o no. La verdad es que parece un buen sitio para probarse. Y a ver si puede encauzar un mesecito y medio tranquilo Mikel Landa y le vemos hacer buenas cositas en el Tour. El Jacob parece venir sin mucha cosa. Mauro Smith y Paul Dowell, pero para la general igual van un poco forzados. Bisma viene con Barré como dorsal 1, pero yo creo que van por orden alfabético, así que supongo que Kelderman, Kruijswijk serán los que intenten hacer algo. Brennan para buscar victorias. Viene Tom Pidcock por parte del Pinarello Q36.5 y poquito más. Marco Brenner por parte de Tudor. Y el recorrido que tenemos una primera etapa de estas de colinas que gustan tanto en Suiza, una etapa de 2.440 metros de desnivel vertical, sin tener un puerto grande en ningún momento, o sea, bastante sube y baja a partir de esos 50 primeros kilómetros más llanos. A partir de ahí no hay un metro llano, ya no hay ningún terreno de descanso. Se corre en Italia íntegramente la etapa. Y con esa ascensión a Bordigi de 1 kilómetro 100 metros al 11,5% que tiene el nombre de Tadej Pogačar grabado en la ascensión completamente para que sea el primer líder de la carrera. La segunda etapa es quizá un poquito más llana, pero de nuevo tiene esa dificultad en la parte final con la ascensión a Fangui, que son 3,5 kilómetros al 7%, y a Orselina, que es 1,4 kilómetros al 8,9%. Por lo tanto, de nuevo, lo normal es que no haya un sprint y tiene toda la pinta también de tener el nombre de Pogačar inscrito y que sea una nueva etapa para él. La tercera etapa es en Bad Ragaz. Aquí hay ascensiones, son 2.300 metros de desnivel vertical, que es prácticamente lo mismo que en las otras etapas, pero está en la primera parte de la etapa, como concentrado bastante entre las ascensiones, entonces tiene pinta de que esta puede ser la etapa que se decida el sprint y va a ser la única de toda la carrera, porque Suiza ha pasado a ser solo de 5 etapas y solo hay esta etapa con posibilidad para el sprint. Luego tenemos la crono de Arbug, que son 23 kilómetros 700 metros totalmente llanos. Y para finalizar el circuito en Villars-sur-Oron, esos 150,7 kilómetros con subida a la Col de Croix y después el descenso hasta llegar a Algui y de nuevo de Algui a Olón y a volver a subir. Se hace en 2 ocasiones completo, la parte final en una ocasión y la parte inicial en otra ocasión justo para el final. Tadej Pogačar es el gran favorito para la carrera, como no puede ser de otra manera.
Hay que recordar que lleva 4 tours y toquemos madera, pero recordemos lo que le pasó a Froome. Así que hay que estar atentos a ver si Pogacar no tiene ningún problema en esta carrera y llega con la preparación al Tour perfecta para poder disputarlo. Tenemos también que empieza desde el miércoles el Valois Belgium Tour, que es una carrera que la podemos plantear como también de preparación para el Tour, pero es bastante más llana. Sí que hay una etapa, sobre todo esta de Durbuy, que es tiene más colinitas, mucho sube y baja durante todo el recorrido, pero el resto de etapas son bastante llanas y se puede llegar al sprint en todas ellas. También sabemos cómo es este terreno en Bélgica, con sus tramitos de pavé, sus sube y baja, sus carreteritas estrechas, o sea que se puede romper también todo bastante, aunque habrá equipos que traten de evitarlo. En la Starlist, como grandes nombres, tenemos a Juan Sebastián Molano para UAE con Florian Vermers. En Alpecin está Jasper Philipsen y viene Tibor del Grosso también. Sudal Quick Step trae a Tim Merlier. En el Loto Intermarché viene Liam Slock, del que tendremos que hablar luego porque os tengo que enseñar el vídeo de su victoria de ayer. El de Cadence MACG me viene con Olaf Koig. Lidl Trek trae a Tim Teutenberg, Héctor Álvarez, Soren Kragh Andersen, Matías Nosgard, Jacob Soderquist, Eduard Teuns y Otto Bergaerde, que es un auténtico equipazo para estas carreras. Movistar viene con Iván García Cortina, Carlos Canal, Filip Maciejewicz, Lorenzo Milesi, Manlio Moro. El NSN trae a Vini Girmay y a Luis Aski y a Riley Sihan, que está bastante bien de forma. El Pitney Post NL trae a John Degenkolb, pero Degenkolb parece que está para otras cosas ya. Jonas Abrahamsen y Soren Werenskiolen por parte de 1X. Max Kanter, Gleb Syriza para XDS Astana. Tom Kraft viene en el Flander Valois. El Cofidis viene con Alex Aramburu, que vendrá aquí a prepararse el Tour también. Pinarello Q36.5 trae a Sam Bennett. Alexis Brunel por parte de Total Energies con Emilien Janier y Anthony Turgis también. Tudor trae a Arvin de Klein y a Luca Mozzato. Univer Rose Rockets trae a Lucas Kubis. Y a partir de aquí, pues, poquito más. Así que una carrera de preparación más para hombres que son más rápidos y de moverse bien en el pelotón que lo que es Suiza, que es una carrera más para prepararse para los escaladores. Será una carrera interesante también. Son, pues eso, los 5 días de miércoles a domingo. A la par, tenemos también el Tour de Eslovenia con sus 5 etapitas, donde aquí tenemos a Florian Lipovic y a Giulio Pellicciari, lo cual son dos buenos nombres para el Red Bull Bora para correr esta carrera y ser los máximos favoritos. Jakob Formsel es el nombre de Bahrain Victorious. Luego está Bardianich SF, Sete Saber, el Burgos Burpel DH con Mario Aparicio, Georgios Buglas, Josh Barnett, Hugo de la Calle, José Manuel Díaz Gallego, Carlos García Pierne, Lorenzo Quartucci. Es un equipo peleón para las ascensiones. Quizás si hay algún sprint ya no lo busque Georgios Buglas. Si hay algún sprint que pique hacia arriba o que haya tenido alguna pequeña dificultad antes, será Lorenzo Quartucci el que lo pelee. Caja Rural Seguros RGA, que vendrá con Sebastian Berwick, que yo le he echado de menos en el Oberron Alps. Yo creo que debería ir al Tour, pero veremos. Samuel Fernández, Gorka Corres, Joel Nicolau, Estefan Oldani, Joseba López y Edu Prades. La verdad es que muy buen equipo también de Caja Rural para todos los terrenos. Kerr Pharma con Iván Cobo, Jorge Gutiérrez, Unai Iríbar, Unai Ramos, Antonio Jesús Soto, Diego Uriarte y Mats Wenzel, que también tiene muy buen equipo para disputar la carrera. Y Euskaltel Euskadi con Jon Aguirre, Xavier Berasategui, Paul Hennequin, Jonathan Lastra, Gochón Martín, Luis Sutton y Axel Van der Tug, que también es un buen equipo. El MBH Bank viene con Fausto Masnada y Samuel Chocarato. Model Adventure trae a Samuel Flores y a Byron Manton.
El Solution Tech Nippo Rally trae a Dusan Rajovic y será Santiago Umba el hombre que lidere las etapas y Mateo Fabro. Serán los dos que lideren en las etapas de montaña. Y luego tenemos el Polti con David de Vais y con Giovanni Lonardi. Y la ruta, tenemos una primera etapa llana cuando se llega a Rogascas Latina. La segunda etapa que también es bastante llana. Luego ya la tercera etapa que tenemos esas dos dificultades de Planinia, Napa Orju y Celsica Coca. Son 7,9 kilómetros al 6,2, o sea que ya da para romper el pelotón. Lo normal sería aquí que llegase un grupo pequeño porque está a 30 kilómetros prácticamente, 25 kilómetros de meta el puerto, así que lo lógico sería llegar en un grupo reducido. La cuarta etapa ya es otra cosa, con ese ascenso a Prelaz Birsic, con esos 12,7 kilómetros al 7,7, cuyos 8,8 kilómetros finales son al 9,4. Un auténtico puertarraco donde aquí sí que se pueden hacer diferencias y a partir de aquí es bajada y llegada a la meta, sí que será uno de los grandes jueces, si no el gran juez de la carrera, porque luego la quinta etapa tenemos la llegada a Novo Mesto con ese Trick Agora en la parte final. Así que evidentemente gran juez de la carrera, dos etapas al sprint, una etapa sprint de grupo reducido o fuga. Y la última etapa yo creo que será también igual, grupo reducido o fuga que disputa el sprint. Y para cerrar las carreras de preparación que hay para el Tour, tenemos la Route 2 Citan C y C, con un recorrido, con una primera etapa llana, aunque tiene ahí alguna subidita en la parte final y acaba haciendo 2100 metros de desnivel vertical. La segunda, que es más ya final para clasicómanos, con ese circuito con la COT de la Serra de Negus, que se hace en dos ocasiones. La tercera etapa ya con Orquet d'Ansisan y Val Lurona Set, son dos puertos bastante grandes, aunque es cierto que el Orquet d'Ansisan se sube por el lado suave, son 8,6 kilómetros al 5% y no es comparable a lo que tiene desde Ansisan. Y luego Val d'Urona Set, que sí que son 10,7 kilómetros al 6,8 y que luego desde ahí hay un tramo llano bastante largo hasta la línea de meta, pero aquí se puede coronar en solitario. Y en la Starlist tenemos al Decalón CMA CGM, que viene sin un equipo muy así. No hay Sidor, es el que pinta como líder, pero tampoco es un equipo muy espectacular. El Bismal Isabike trae a David de Piganzoli y Axel Single para sprintar. Madis Mikels por parte de IF Education con Lucas Nerurkar. Grupama FDJ con David Godú para la general. Cofidis trae a Johnny Zaguirre, que es una carrera que le puede venir bastante bien. Sandy Dujardin por parte de Total Energies. El Universe Road Rockets trae a Bud Pools para pelear la general. Burgos Burpeles BH viene con Jesús Herrada, Clemanta Lenó, José Luis Faura, Dani Cavia, Tomoya Koyama, Martín Rey y Eric Antonio Fagúndez. Herrada, Faura y Fagúndez para esas ascensiones. A Lenó, Cavia pueden hacer a un buen puesto en algún sprint. Kerr Pharma trae a Urco Berrade, Ivonne Ruiz, Nil Jimeno, Sergio Romeo, Iván Azanza y Pablo Carrascosa. Muy buen equipo de nuevo para todos los terrenos. La verdad es que Kerr Pharma, con la plantilla que tiene, pues bastante bien. El Polte Visit Malta trae a Matías Vais, al otro Vais del Kiva Eslovenia. Y Diego Pablo Sevilla, que a ver qué tal está después del giro que hizo consiguiendo durante unas etapas esa malla churra. El Euskaltel Euskadi trae a Chomin Juaristi, Nicolás Alustiza, Miquel Vizcarra, Dani Van der Tuk, Iker Mintegui, Joaquín Murgialda y Jordi López, que también es un buen equipo. Y luego a partir de aquí David de la Cruz, que viene por parte de Pinarello Q36.5. Y ya poquito más, aunque sabemos que el Van Riesel, el CIC y estos equipos siempre pueden dar la sorpresa y conseguir ganar alguna etapa o meter gente
en esos buenos puestos. Y esas son las carreras que hay de preparación al Tour, carreras de más nivel. Si ponemos el calendario, tenemos también la Andorra Moraván Clásica, que es una carrera bastante bonita, con la extensión en Valira, Ordino, luego Les Pardines, con ese tramo de camino que hay en la parte superior, la bajada y el final en la Masana, en el Col de la Botella. Que aquí también habrá participación de los españoles, Burgos, Caja Rural, Kerfarma y Euskaltel. Estará la selección española también. Y luego veremos el resto de equipos que traen, pero ya pintan aquí a Norhagen por parte de Visma, o sea que parece que va a haber bastante nivel. Y eso es todo lo que tenemos esta semana. Luego pronto vienen los nacionales. La semana que viene no va a haber directo, así que el análisis de todas estas carreras y tal lo dejamos vacío y lo veremos para la semana del 29. Ya hacemos preparación al tour tal cual hablando de todo lo que ha pasado durante estas carreras y tal. Y por último, en los últimos resultados hemos tenido también carreras de categoría 2.2, como el Tour de Bosch, que ha ganado Wilmar Paredes, Malopolska, que ha ganado Colin Stussy, Camerún, que ha ganado Rodri Eric Cueren Ounawe, Guionnam, que ha ganado Tomás Sodati, que sigue acumulando victorias, y yo creo que con eso ya hacemos toda la semana. Y luego hemos tenido A ver, el lunes pasado fue 8. O sea que hemos tenido, aparte de eso, el circuito franco-belga que ganó Corbin Strong al sprint, si no me equivoco. Efectivamente, un sprint reducido. El Nacional de Ecuador, que ha ganado Kevin Navas la ruta y Jonathan Clever Caicedo la contrarreloj. Por lo tanto, poco vamos a ver los maillots de campeón nacional ecuatoriano este año. El Nacional de Finlandia, que ha ganado Alex Kalberg, que está en el Lucky Sport, así que tampoco lo veremos mucho. Y luego hemos tenido el Amour Classic Gerardsbergen, que ganó Paul Mañer, también en un sprint en la parte final, pero sacando de rueda a todo el mundo, ganando el sprint totalmente sobrado en ese sprint en ascenso. El Copenhagen Sprint, que es de categoría World Tour y no le da mucha importancia por cómo es la carrera, donde hubo una caída masiva a falta de 18 kilómetros de meta, se partió el pelotón, varios favoritos se quedaron por detrás, entonces al final fue un sprint bastante más reducido que se llevó Jasper Philipsen con Tobias Luzandes en segundo y Sam Belfort tercero. Tampoco mucho más que comentar. Y luego hemos tenido el Grand Prix Gippingen, que de esto sí que os quiero enseñar unas imágenes, voy a buscarlo. Uy. Porque la verdad es que... Mira, aquí tengo la imagen. Ahí vemos a Liam Slog con Carapaz y Alexander Blasov, que son dos buenos nombres, dejándoles totalmente de rueda en el sprint para buscar la victoria. Ahí le vemos ya celebrando, consciente de que había ganado. Y de repente se pega un ostión terrible, pero aún así, como podemos ver aquí arriba, consigue la victoria. Ahí vemos que cruza primero la meta, Blasov es segundo, Carapaz es tercero. A ver si vemos la imagen de la foto finish, la foto lateral. Aquí esta es, porque es magnífica. Ahí vemos cómo entra Liam Slock arrastrándose por el suelo. Y ahí llega Blasov. Pero bueno, consiguió la victoria, su primera victoria como profesional y una victoria que es difícil que la gente olvide. Así que bastante bien por su parte, por la parte de Liam Slock. Y lo último que quería mirar, como ya sabéis, es el ranking, como miramos todas las semanas, donde el UAE sigue dominando, además con más razón después de lo de Isaac del Toro. 2.000 puntos de ventaja sobre Red Bull Bora,
2.500 sobre Visma Lisa Bike, 4.400 sobre Decathlon, que se sitúa ahora mismo cuarto. Movistar sigue estando tranquilo, 14º puesto, media tabla, sin estar cerca de los puestos de descenso. Ahora mismo Cofidis y Pinarello serían los que ascenderían al World Tour si acabase el trienio. Y descenderían Picnic, que está 28º, que está totalmente hundido, perdón, y el EF Education Easy Post, que está 20º y que la verdad es que está teniendo un año complicadete de momento. Invitados para las grandes vueltas estarían Cofidis, Pinarello y Tudor. Para elegir lo que querrían correr del Pro Team estarían Universe Road Rockets y Total Energies. Y luego, pudiendo optar a las invitaciones, estaría Caja Rural, Burgos Burpelet BH, Polte Visit Malta, Solution Tech Nipo Rally, que está haciendo una temporada mucho mejor que la del año pasado, Care Pharma, Euskaltel Euskadi, que también lo está haciendo bastante bien. Y ahí se cerraría porque Rouget Insurance es continental y si no pide licencia Pro Team no podría participar en ninguna gran vuelta. La verdad es que a mí me fliparía ver a un equipo tailandés en una gran vuelta, la verdad. Pero bueno, pues hasta aquí esta versión express que hemos tenido hoy del día de descanso. Recordad que desde mañana no hay streams hasta el día, creo que 27, que volveré con un extensible. Yo creo que lo dejaré para ese sábado 27, donde haremos extensible y volveré ya para los streams. Habrá cambio de imagen del canal y un poquito de cosita para que parezca esto más profesional. Y por lo tanto, el día 22 no hay día de descanso, sino que ya nos entablamos hasta el día 29, que habrán sido ya los nacionales. Y veremos. Buenas, Andreu. Pues a saludar ya que no estás hasta el 27, a ver si me puedo pasar. Un abrazo y que vaya genial, tío. Grande, Andreu, un abrazo. Nos vemos el 27, que seguro que algún ratito, si hago extensible, estaré aquí desde, pues igual, lo que pasa es que igual abro un poco tarde, a las 7, las 8 de la tarde, pero igual cuando quiera cerrar, puede ser las 4 de la mañana, a las 5, sabe Dios. Así que tiempo va a haber para pasarse. El año pasado estuve, me parece que 9 horas, y voy a hacerlo con lo mismo que el año pasado, así que no habrá problema ninguno. Y eso, los del ciclismo os espero para el día 29, que veremos ya quién son los campeones nacionales de todos los países y haremos esa previa del Tour ya de sobre todo esos primeros días en Barcelona. Así que nada, gente, muchas gracias a todos por estar por aquí. Nos vemos dentro de 2 semanitas. Espero que estéis a la vuelta. Tendremos Pro Cycling Manager, Football Manager, habrá Fortnite seguramente ese día. Intentaremos jugar al Poké-like. Habrá muchas cositas para hacer. Se pueden jugar partidas al Showdown. O sea, tiempo y cosas para hacer vamos a tener. No nos vamos a aburrir en ningún momento. Si queréis podemos estar un rato de charlita también. Así que ahí os espero. Y nada, lo dicho. Muchas gracias a todos. Nos vemos para entonces. Dale.